Me llamo Sofía Salguero y voy a presentar mi proyecto número uno de electrónica digital 2, el cual consiste en un sensor de temperatura realizado utilizando el microcontrolador ESP32. Aquí observamos el diagrama de flujo con la lógica detrás de su funcionamiento. Tenemos un sensor de temperatura que es el LM35, el cual es el encargado de tomar datos de la temperatura, ya sea del ambiente o de alguna superficie con la que se esté haciendo contacto. Entonces, comenzamos con presionar el botón. Si ha sido presionado, pues se actualiza el valor de la temperatura que se toma desde el sensor. Y de lo contrario, no se actualiza este valor y todos los demás elementos funcionan con el valor tomado previamente. El valor de la temperatura se divide para desplegarlo en tres displays, uno con la decena, otro con la unidad y el punto y otro con el decimal. Luego, este mismo valor se actualiza para la interfaz en Adafruit y se observa los últimos valores tomados recientemente. Con este mismo valor se tienen algunas condiciones donde si es menor a 37 se enciende el LED color verde y el servo está en la posición izquierda, que es la posición del color verde. Si la temperatura está entre el rango de 37 y 37.5, se enciende el LED amarillo y posición del servo cambia también a la posición media, que es donde se encuentra el color amarillo. Luego, si la temperatura es mayor a 37.5, ahora se enciende el LED color rojo y el servo cambia a la posición derecha. Los colores de los LEDs también se observan en la interfaz de Adafruit, que más adelante se va a mostrar. Por aquí tenemos un esquemático del circuito que se utilizó. Se utilizaron tres displays de 7 segmentos de cátodo común, los cuales los tres fueron multiplexados para solamente necesitar 8 pines en el microcontrolador para poder mostrar los distintos dígitos. Por otro lado, se conectaron a transistores para poder manipular el dígito que se mostraban y así poder ir actualizando la temperatura constantemente conforme se fuera tomando. De este lado tenemos al sensor y de este lado tenemos al servomotor, el botón por el que tomaremos o actualizaremos el valor de la temperatura y los distintos LEDs que nos mostrarán en qué rango se encuentra. Aquí se observa ya el circuito armado en físico. Este es el microcontrolador. Aquí tenemos los tres displays. Este es el servomotor, donde se le realizó esto para que se tuviera mejor percepción de dónde estaba colocado. Aquí se tienen los tres LEDs, el verde, amarillo y rojo. Y este de acá es el sensor. Y este es el botón por el cual se actualiza el valor de la temperatura. Aquí tenemos una placa que es la que alimenta al servomotor. Y los 3.3 voltios están conectados a este riel y a este riel, los cuales alimentan tanto a las LEDs como al sensor y a los displays. Y aquí tenemos los transistores por los cuales los displays han sido multiplexados. Por acá tenemos el código del proyecto. Primero tenemos las librerías. Y esta librería de display es la que se creó para poder utilizar los displays de 7 segmentos. Aquí tenemos parte del código y de la configuración. Luego tenemos las etiquetas para delimitar todo lo que vamos a necesitar. Y aquí tenemos la configuración para Adafruit para conectarse al internet y para subir las cosas al usuario de Adafruit. En Fits solamente tenemos uno, ya que solamente queremos controlar o bueno, tomar el valor de la temperatura. Aquí tenemos las variables para cada función que vamos a usar. Y aquí tenemos los prototipos de todas las funciones utilizadas, las cuales voy a explicar más adelante.
Aquí están las interrupciones. Tenemos una para el botón 1 que nos enciende una bandera cuando ha sido presionado y está dentro de esta condición para evitar el efecto rebote. Luego tenemos dos timers, uno para los display, donde dependiendo de este contador nos va indicando cuál display es el que se va actualizando. Y luego tenemos otro timer para Adafruit donde nos enciende esta bandera. En configuración, todo esto es lo necesario para conectarse a los servidores de Adafruit. Aquí tenemos lo de los temporizadores, el botón, las señales PWM y los display. En el loop principal se sigue el funcionamiento descrito en el diagrama de flujo. Se toma el valor de la temperatura y como se observó que este valor fluctúa demasiado por el sensor, a pesar de utilizar esta librería especial para el ESP32, para el ADC, que nos ayuda a nivelar un poquito la señal, pero a pesar de eso no se tenía una señal estable, por lo que se utilizó un filtro. Entonces esta función nos ayuda a tomar, a tomar la temperatura o el valor que muestra el sensor y filtrarlo. Luego tomamos este valor y ya que nos lo da en voltaje, lo tenemos que transformar a grados centígrados. Por lo que gracias a esta función lo tomamos y lo transformamos y aquí queda guardado ese valor para después utilizarlo. El valor sacado de la función anterior nos ayuda a mover el servo y a encender las LEDs dependiendo del valor que tenga. Luego tenemos otra función para convertir el valor de la temperatura y así poderlo dividir en decena, unidad o decimal para después colocarlo en su display correspondiente. Y finalmente tenemos esta función que nos ayuda a mostrar la temperatura en los displays. Luego, todo este while nos ayuda a actualizar constantemente el valor a la temperatura de Adafruit. ¿Qué sucede cuando se enciende la bandera del contador correspondiente para esta parte? Aquí tenemos los dos temporizadores. El primero es de 1 milisegundo y este era para actualizar el valor de los display. Eso quiere decir que cada milisegundo se va cambiando el valor o se van actualizando y esto no lo detecta nuestro ojo. Luego tenemos para lo de Adafruit que solamente nos permite subir datos cada 3 segundos, por lo que se especificó que el timer funcionara cada 3 segundos. Luego tenemos la interrupción para el botón 1, la configuración de módulo PWM para los LEDs, para el servo y aquí nos encontramos con el filtro que nos ayuda a nivelar un poco la señal que está midiendo el sensor. Esta función nos ayuda a tomar los valores de milivoltios que tiene el pin. Esta es una función propia de la librería para el ADC del ESP32 y lo guardamos en esta variable que es el valor crudo del LM35, el cual este valor es después filtrado para ya tener un valor más estable. Esta función, como observamos en el loop, funciona constantemente, pero luego tenemos esta función que cuando es presionado el botón, que tenemos esta bandera, nos toma el último valor que el filtro ha sacado, ya que este filtro tiene que funcionar constantemente. Entonces, el último valor que ha calculado el filtro lo toma y ya con este valor es que se va a trabajar en las distintas funciones. Esto nos permite convertir el valor de voltaje a temperatura en grados centígrados y luego mediante todo esto dividirlo en decenas, unidades y decimal para luego utilizarlo en los displays. Aquí tenemos la función para encender los LEDs y mover el servo y aquí miramos las condiciones que se mostraban en la tabla. Todas las LEDs se encienden a su máximo resplandor y el servo pues se va a mover dependiendo de la LED
que esté encendida. Luego, para encender los display, utilizamos este contador timer que, como vimos, va aumentando de 0 a 2. Cuando es 0, enciende el primer display. Cuando es 1, enciende el otro. Y cuando es 2, es el otro. Y así los va actualizando constantemente cada milisegundo. Por lo que nuestro ojo y la cámara tampoco lo va a notar. Y eso sería en cuanto al funcionamiento. Por aquí tenemos lo que se había dicho de la función para encender los display. Aquí tenemos lo de desplegar el valor, donde nos toma el dígito y dependiendo del dígito ya nos enciende los pines correspondientes para mostrar el número correcto. Luego tenemos la función de desplegar punto, que simplemente si se desea desplegarlo, pues lo enciende o lo apaga. Cabe destacar que como son display de cátodo común, cuando es low significa encendido y cuando es high significa apagado. Y eso sería todo en cuanto al código. Por aquí observamos la interfaz de Adafruit, que aquí se tiene la gráfica con el valor de la temperatura. Aquí se tiene el último valor de temperatura registrado y los diferentes LEDs. A continuación voy a mostrar el funcionamiento del circuito. Por acá tenemos ya el circuito en físico. Aquí tenemos el ESP, el sensor, el botón, las LEDs, los display, el servo y el módulo para alimentar al servo. Voy a subir el programa y voy a conectarlo a la computadora. Ahí se encuentra cargando el programa. Y el programa ya ha sido subido. Ahorita está esperando a conectarse con los servidores de Adafruit. Ahí ya se conectó y ya comienza a funcionar. Como no se ha tomado ninguna medición, pues se encuentra en 0. Se observa que cada tanto la pantalla pestañea ya que está realizando o está actualizando el valor de la temperatura de Adafruit, por lo que por un momento todo esto se queda pausado ya que lo está subiendo. Vamos a presionar el botón para medir la temperatura. Como vemos, nos muestra 27.4 y ahora nos muestra 27.5, 27.6. Como vemos, está entre un rango estable. Y aquí en Adafruit vamos a observar todo lo que estamos midiendo. Aquí estamos viendo una gráfica en tiempo real del valor de la temperatura. Aquí observamos el último valor medido, donde si supera los 37.5 grados, pues nos va a indicar. Y aquí tenemos la simulación de los LEDs. Como observamos, únicamente el LED verde está encendido. Si lo presionamos nuevamente, lo actualiza cada 3 segundos. Como observamos, cada vez que pestañea esto, nos indica que se está actualizando el valor en los servidores. Como miramos, tiene un valor bastante aceptable, ya que no varía demasiado y se asemeja con la realidad. Como observamos, la temperatura actual es de aproximadamente 25 grados, por lo que el sensor tiene una diferencia de 2 grados aproximadamente. Y aquí seguimos observando cómo se actualiza el valor en Adafruit. Podemos presionar el botón las veces que querramos, ya que vamos a ver cómo se actualiza, pero cada 3 segundos únicamente el último valor tomado es el que se indica acá. Ahorita podemos observar que conforme se va tocando el sensor, va aumentando un poco su temperatura. Y podemos observar que luego de ser tocado ha aumentado un poco a 29.7 grados. Y ahorita ha aumentado a 31. Ahora 32 y así sucesivamente.
Con esto se termina de explicar el funcionamiento del proyecto. Gracias.